Muy buenas tardes, buenas noches, buen día, queridos amigos. En esta ocasión aprovecho una vez más de pedirles que le den me gusta al video para que pueda compartirse para la mayor cantidad de personas que estén llegando, aunque sea un poco atrasados, y esperando que se pongan al día. Como siempre les digo, es conveniente que revisen el texto, el libro mismo, en términos de la Biblia. Pero ahora quiero hacer una consideración, un comentario, un poco de explicar lo que ya he señalado en los anteriores videos, para que puedan internalizar de mejor manera el contenido de este. Entonces ahora voy a dedicar esto al cambio de edades, ¿ya? Pensando que nosotros hemos vivido distintas edades en el planeta. La anterior a esta era de la Atlántida. Ahora estamos viviendo lo que es el ciclo de Israel, pero dentro de este ciclo están 7 subedades y nosotros nos encontramos actualmente finalizando la quinta edad. Entonces voy a explicar un poco, meterme en esa área para comprender qué pasa cuando se termina un ciclo mayor y se entra en una nueva edad, y qué es lo que debiera ocurrir con las próximas edades a vivir nosotros, que son la sexta y la séptima, y con mis percepciones en relación a lo que va a acontecer cuando lleguemos a ese momento, que creo que ahí hay un cambio que yo quiero manifestar, porque creo que hay una modificación desde lo alto, no del rollo bíblico, sino que, como ya lo mencioné en algunos de los videos anteriores, en relación al tiempo que vamos a vivir, que ya no serían los tiempos que se pensaron que habrían estado establecidos, pensando que nosotros íbamos a estar varios siglos más en esto. Yo creo que hay un cambio. Entonces yo dije en los anteriores videos cómo el Apocalipsis de Juan señala proféticamente el ciclo de la evolución humana que se encuentra entre la gran agitación sobre nuestra tierra, que las leyendas de varios pueblos describen como un diluvio y la geología lo describe como el periodo glacial, por una parte, y el evento que designamos como la guerra mundial por el otro. Entonces, ¿qué es lo que estamos señalando? Que antes hubo un ciclo, que era el de la Atlántida, que se acabó a través del diluvio, el diluvio universal, que es cuando se hundió este continente. Eso marcó el comienzo de este ciclo. Y este ciclo, que estamos, como les digo, subdividido en 7 etapas, estamos pasando de la quinta a la sexta. Entonces vemos el principio y vemos el final, pero el final nosotros lo estamos viendo ya como futuro. A eso está referido esto. En la época, entre estos dos acontecimientos, o sea, el diluvio y la guerra mundial, esa guerra de todos contra todos, que son el principio y el fin de este ciclo, ahí en ese momento está todo a lo que proféticamente se refiere el Apocalipsis. Ese libro que nos revela los seres de épocas pasadas para mostrarnos lo que ha de encender nuestra voluntad y nuestros impulsos para el futuro. También hemos visto cómo nosotros mismos, en el movimiento espiritual al que pertenecemos, debemos considerar las palabras de la llamada quinta carta como un llamado a la acción, al trabajo, porque es la época o la subedad en la que estamos insertos ahora. Entonces, cuando escribe Juan a la quinta carta, a la quinta iglesia, que es Sardis, debemos entender que es un llamado a nuestra acción ahora, todavía, ¿ya? Acercándonos a la secta. Hemos visto que debemos seguir a ese ser con los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas.
que están en su mano derecha. Entonces vimos cómo a través de este movimiento espiritual se prepara la próxima era, que está representada por la comunidad de Filadelfia. La era en la que entre todos aquellos que han entendido la palabra del llamamiento, debe haber ese amor fraterno sobre toda la tierra que es descrito en el Evangelio de Juan. Después seguirá otra edad, la séptima, que el escritor del Apocalipsis describe diciendo que por un lado está colocado en la humanidad, que representa la séptima edad, todo lo malo, es decir, tibio, ni caliente ni frío, que no podría calentar la vida espiritual y por lo tanto debe desaparecer. Y por el otro lado están aquellos que han entendido la palabra de invitación, quienes formarán sus seguidores, que dice: yo soy el amén, es decir, yo soy el que une en sí mismo la meta del ser humano, quien contiene el principio crístico en sí mismo. Hoy pasaremos en el presente video a lo que se presenta al neófito cuando avanza a la siguiente etapa de iniciación. Nos enfrentamos a las 7 subedades del presente ciclo de la humanidad y hemos dicho que este ciclo completo, con sus 7 subedades, es en sí mismo un pequeño ciclo contenido en un periodo más largo que también contiene 7 épocas. Nuestra época, que abarca 7 edades, fue precedida por la época Atlante, durante la cual se prepararon las razas cuyos ecos aún existen. Cuando la séptima edad de nuestra época presente llegue a su fin, será seguida por otra época que nuevamente constará de 7 partes. La época actual se está preparando indirectamente para la siguiente, de modo que podemos decir que nuestra era de civilización pasará gradualmente a una de amor fraterno, cuando una parte relativamente pequeña de la humanidad habrá comprendido la vida espiritual y habrá preparado el espíritu y la actitud del amor fraterno. Esa civilización entonces dividirá nuevamente a una porción más pequeña de seres humanos que sobrevivirán al evento que tendrá un efecto tan destructivo sobre nuestra época, a saber, la guerra mundial. En este elemento destructivo universal habrá por todas partes individuos que se eleven por encima del resto de la humanidad en guerra, individuos que han entendido la vida espiritual y que formarán los cimientos de un mundo nuevo y diferente en la sexta época. Algo similar ocurrió también durante la transición de la cuarta época a la nuestra, esta cuarta subedad, al pasar a la actual. Cuando alguien que con visión espiritual puede revisar el curso del tiempo ha retrocedido a través de las edades que hemos considerado: la greco-romana, la babilónica egipcia, la antigua persa y la antigua India, y más allá de la época del gran diluvio que llegó en la época Atlante. No necesitamos considerarlo ahora en detalle, pero al menos debemos entender cómo esta civilización Atlante pasó a la nuestra. Allí también la mayor parte de la población atlante no estaba lo suficientemente madura para desarrollarse más. Era incapaz de pasar a nuestra época. Una parte más pequeña, viviendo en una región cercana a nuestra actual Irlanda, se desarrolló hasta la flor más alta de la civilización de la Atlántida y luego viajó hacia el este. Debemos entender claramente que esta fue solo la corriente principal. Siempre hubo pueblos que emigraron de occidente a oriente, y todos los pueblos posteriores de Europa, del norte y del centro de Europa,
procedieron de la corriente que luego fue de occidente a oriente. Ahora, esa parte más avanzada de la población atlante estaba bajo la guía de un gran líder de la humanidad y finalmente se estableció como una tribu muy pequeña de individuos elegidos en Asia Central. Desde este punto, los colonos emigraron a las diversas regiones de civilización mencionadas, a la antigua India, Persia, Egipto, Grecia, etc. Ahora puede ser que te sientas inclinado a decir, ¿no es un pensamiento extremadamente amargo que cuerpos enteros de pueblos permanezcan inmaduros y no desarrollen sus capacidades? ¿Que solo un pequeño grupo se vuelva capaz de proporcionar el germen para la próxima civilización? Pregunta válida. Este pensamiento ya no te va a inquietar si distingues entre el desarrollo de la raza y el desarrollo del alma individual. ¿Por qué? Porque ningún alma está condenada a permanecer en una raza particular. La carrera puede quedarse atrás. La comunidad de personas puede permanecer atrasada, pero las almas progresan más allá de las diversas razas. Si deseamos formarnos una verdadera concepción de esto, debemos decir que todas las almas que ahora viven en cuerpos en los países civilizados, antes se encarnaron en cuerpos atlantes. Unos pocos se desarrollaron allí de la manera requerida y no permanecieron en cuerpos atlantes. A medida que se habían desarrollado más, podían convertirse en las almas de los cuerpos que también habían progresado más. Solo las almas que como almas habían permanecido atrás, tenían que tomar cuerpos que como cuerpos habían permanecido en un estado inferior. Si todas las almas hubieran progresado, las razas atrasadas habrían disminuido mucho en población, o los cuerpos estarían ocupados por almas recién llegadas en una etapa baja de desarrollo. ¿Por qué? Porque siempre hay almas que pueden habitar cuerpos atrasados. Ningún alma está ligada a un cuerpo atrasado si ella no se une a él, o los cuerpos estarían ocupados por almas recién llegadas en una etapa baja de desarrollo. Acerca de la relación entre el desarrollo del alma y el desarrollo de la raza. Imaginemos raza tras raza, civilización tras civilización. El alma que cumple su misión en la tierra en la forma correcta se encarna en una raza determinada, se esfuerza hacia arriba en esta raza y adquiere las capacidades de esta raza para encarnar la próxima vez en una superior. Solo las almas que se hunden en la carrera y no trabajan fuera de la materialidad física son retenidas en la carrera por su propio peso, por así decirlo. Aparecen por segunda vez en la misma raza y eventualmente por tercera vez en cuerpos de razas formadas de manera similar. Tales almas retienen los cuerpos de la raza. Sabemos en efecto que el hombre progresa más en el cumplimiento de la misión de la tierra, siguiendo a los grandes caudillos de la humanidad que le señalan las metas a alcanzar. Si los rechaza, si no los sigue, debe quedarse atrás con su raza, porque entonces no puede pasar de ella. Pensemos en una personalidad que tiene la dicha de encontrarse con un gran caudillo de la humanidad. Supongamos tal personalidad confrontándose con el mismo Cristo Jesús, Yeshua. Por ejemplo, él ve como todas sus obras son evidencias para llevar adelante a la humanidad, pero él no tendrá nada que ver con este progreso. Él rechaza al líder de la humanidad. Tal personalidad
tal alma estaría condenada a permanecer en la carrera. Debemos distinguir entre el desarrollo del alma y el desarrollo de la raza. Ningún alma está inmerecidamente obligada a permanecer en un cuerpo viejo. Ningún alma permanecerá inmerecidamente en un cuerpo de nuestra época. Aquellos que escuchen la voz que los llama al progreso sobrevivirán al gran período de destrucción, la guerra de todos contra todos, o sea, la guerra mundial, y aparecerán en nuevos cuerpos que serán muy diferentes a los actuales. Y esto está dentro de las cartas de Pablo a los Corintios. Piensen que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de esto mismo. Porque sería muy miope pensar que los cuerpos atlantes de los hombres son como los cuerpos actuales. En el transcurso de miles de años, la fisonomía externa cambia. Hoy está tan formado que en cierto sentido puede ocultar el bien y el mal en su naturaleza. La fisonomía ya delata mucho, y esto lo podemos apreciar en algunas personas. Es cierto, y quien entienda esto podrá leer mucho de las funciones. Pero todavía es posible hoy para un sinvergüenza sonreír graciosamente con el hombre más inocente y o tomado por un hombre honesto. Lo contrario también es posible. Los buenos impulsos en el alma pueden permanecer sin ser reconocidos. O sea, nos cuesta distinguir el bien del mal en las personas. Es posible que todo lo que existe en el alma, como astucia y estupidez, como belleza y fealdad, se oculte detrás de la fisonomía general que posee tal o cual raza. Ya no será así en la época que sigue a la gran guerra de todos contra todos. En la frente y en toda la fisonomía se escribirá si la persona es buena o mala. Mostrará en su rostro lo que está contenido en lo más íntimo de su alma, lo que un hombre ha desarrollado dentro de sí mismo, ya sea que haya ejercido buenos o malos impulsos, estará escrito en su frente. Después de la gran guerra de todos contra todos, habrá dos clases de seres humanos: aquellos que antes habían tratado de seguir el llamado a la vida espiritual, que cultivaron la espiritualización y el ennoblecimiento de su vida espiritual interior. Mostrarán esta vida interior en sus rostros y la expresarán en sus gestos y en el movimiento de sus manos. Y aquellos que se han apartado de la vida espiritual, representados por la comunidad de la Odisea, que eran tibios, ni calientes ni fríos, pasarán a la época siguiente como los que retrasan la evolución humana, que conservan las fuerzas atrasadas de la evolución que han sido dejados atrás. Mostrarán las malas pasiones, impulsos e instintos hostiles a lo espiritual en un semblante feo, poco inteligente y de aspecto maligno. En sus gestos y movimientos de manos, en todo lo que hacen, presentarán una imagen exterior de la fealdad de su alma. Así como la humanidad se ha separado en razas y en comunidades, en el futuro se dividirá en dos grandes corrientes, la del bien y la del mal, y lo que hay en sus almas se manifestará exteriormente. Ya no podrán seguir ocultándolo. La guerra de todos contra todos será una expresión del egoísmo. Esto es la guerra mundial, y probablemente estamos hablando de la tercera guerra mundial, que siempre se hace más fuerte. El egoísmo conjurado por la humanidad hoy, hace un siglo atrás y en el presente, como el yo, es y siempre será más y más fuerte. Y ese será el fin de la última cultura post-atlante. Y aquí estamos hablando de la comunidad de la Odisea, la última cultura post-atlante.
esta catástrofe tendrá también su misión, su utilidad en el ascenso de toda la raza humana. Más bien yo diría en la posibilidad de ascenso de toda la raza humana. Sin embargo, la gran guerra de todos contra todos, o esta guerra mundial, será algo mucho peor de lo que fue la Primera Guerra Mundial y de lo que fue la Segunda Guerra Mundial con armas. Porque será una guerra de almas que ya no se entienden, una guerra de clases. Esta futura catástrofe es o era difícil de comprender para la conciencia de hace un siglo atrás, que es cuando Rudolf Steiner hablaba sobre estos temas. Un siglo después, en el presente 2023, podemos nosotros apreciar ya, producto de la actual pandemia, podemos verificar, todos nos hemos dado cuenta de esa diferencia que hay entre almas y cómo esa gran mayoría equivocada, engañada y que participó en algún sentido de esto, ha contendido con aquellos que no fuimos engañados. Ya en ese mismo hecho vemos gran diferencia a nivel de almas. Y eso en la actualidad nos es más fácil de comprender a aquellos que vivimos una vida de tipo espiritual no materialista. En el pasado, en el anterior ciclo de la Atlántida, los atlantes eran magos. Estas son las cosas que no se saben. Así como hoy usamos los poderes dormidos en el carbón, hace un siglo atrás más o menos, fuertemente se usaba eso, el carbón. Los atlantes usaron las fuerzas que tenían en las semillas de las plantas. Las fuerzas contenidas en las semillas les sirvieron en su tecnología, en su industria. Existe una conexión misteriosa entre estas fuerzas. Mientras los atlantes utilizaban adecuadamente las fuerzas semilla, estaban en armonía con el funcionamiento de las fuerzas del aire y del agua. Sin embargo, desde mediados de la era Atlante, más o menos como en la mitad, de ahí en adelante hacia el final, los magos atlantes se acercaron cada vez más a su caída moral. Y estamos hablando del ciclo del Atlante a un ciclo de 6.000 años, del año 18.000 al 12.000 a.C., ¿ya? Entonces, si estamos hablando aquí, nos estamos refiriendo como a la mitad más o menos, estamos hablando como el 15.000 a.C., en esa época. Y en los misterios de las escuelas de ocultismo negro, estas fuerzas mágicas fueron mal utilizadas de manera terrible. Fueron puestos al servicio del egoísmo más horrible. De esta manera se excitaron cada vez más las fuerzas del aire y del agua, lo que finalmente tuvo como resultado la poderosa catástrofe del agua en la Atlántida, que conocemos como el diluvio universal. Hoy en día, quienes conocen el secreto del uso de estas fuerzas saben muy bien que el uso de tales fuerzas en nuestro tiempo significa que están en acción poderes de magia negra. ¿A ustedes les resuena algo con lo que está aconteciendo con todas estas inundaciones que están en todos los continentes? Que le dicen que es la naturaleza, el cambio climático. Nunca se debe hacer que la magia sirva cuando se trata de propósitos egoístas. Por eso, el empleo de fuerzas simientes hoy no está permitido ni siquiera para servir a la magia blanca. Por otro lado, en la época anterior a la Atlántida, en Lemuria, se utilizaban las fuerzas simientes de los animales. Pero donde quiera que se abusa de las fuerzas de crecimiento de los animales, se despiertan las horrendas fuerzas del fuego, el elemento volcánico. ¿Les suena de algo? Bueno, hoy estas cosas, y hace un siglo atrás, no eran tan obvias, y al día de hoy no lo podemos ver en las noticias, donde dicen que hubo una catástrofe de la naturaleza. Todo es naturaleza, porque ya no es obvio. Más en el pasado sí era obvio. Hoy en día,
que hace un siglo atrás, el sentimiento de uno mismo, el abrumador egoísmo de la gente, que en el transcurso de un siglo, yo diría que aumentó muchísimo, y eso lo podemos ver en toda esta ideologización en el aspecto político de todos los temas como identidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos viendo eso, el abrumador egoísmo de la gente. No es solo un cuento de planificación de una élite, esto va más allá. Y eso ha provocado el secado y la desolación de aquellas regiones de la tierra que han desarrollado este egoísmo en mayor medida. Y esto se veía hace un siglo atrás y en la actualidad también. Es absolutamente cierto que esta guerra mundial, probablemente sea el Armagedón, se está preparando, pensemos hace un siglo atrás, se estaba preparando en la superficie de la Tierra porque existe una conexión entre el marchitamiento egoísta de las fuerzas del alma y la paralización de las fuerzas productivas de la Tierra. Ahora, si volvemos un poquito hacia atrás y recordamos que va a haber una unión entre la apertura del sexto con el séptimo sello, que lo vamos a ver muy pronto ya cuando entremos al análisis del capítulo 6, en ese momento, en esta unión entre el sexto y el séptimo, debiera significar aquí a nivel de la Tierra, los cambios que se van a experimentar, que todo esto se desarrolle de manera cercana en el tiempo y que es absolutamente necesario para la evolución de nuestras almas. Ya ahí dentro de eso está el arrebatamiento que está prometido, que aparece señalado en el libro Apocalipsis y en especial aparece en el capítulo 12. Yo ya hice un video sobre eso. Ahí estamos viendo que no todo el mundo se va a tener que vivir en concreto toda esta maldad, sino que va a haber un grupo de gente que va a ser preparada, va a ser como reestructurada, podría decir yo, reprogramada definitivamente para venir después con todos los dones del Espíritu Santo, los 9 que aparecen en la Biblia, más 5 dones adicionales más que están señalados en las claves de Enoch, para volver a insertarnos para poder ayudar al remanente fiel que va a quedar aquí de cristianos para poder hacer el tránsito de sexta y séptima edades de manera conjunta. Y con esto los dejo. Bendiciones para todos en el nombre de nuestro Señor Yeshua.